Hola, nos centraremos hoy en el análisis de la función microcirculatoria. Esta instancia se enmarca dentro del módulo hemodinamia. Para comenzar, definiremos qué entendemos por microcirculación. Este aspecto no es menor, ya que cuando analizamos la bibliografía disponible encontramos que existen diferencias. Para algunos autores, la microcirculación se define en base a criterios geométricos, mientras que para otros el aspecto distintivo de la microcirculación es la función que desempeña a nivel del sistema cardiovascular. En este contexto, elijo como definición para la microcirculación el ser una red vascular terminal de vasos menores a 100 micrómetros de diámetro donde se produce el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. Teniendo en cuenta lo que hemos analizado en relación a que el principal objetivo del sistema cardiovascular es de proveer a los diferentes tejidos de un flujo sanguíneo adecuado a los requerimientos específicos, resulta evidente que la microcirculación puede ser considerada la meta, el objetivo final del sistema cardiovascular. La estructura, organización y mecanismos reguladores de la microcirculación están diseñados para satisfacer las necesidades de cada tejido. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente que las características de la microcirculación difieren entre tejidos. Por ejemplo, no va a ser lo mismo el diseño de la microcirculación que se ubica a nivel pulmonar que aquella que está relacionada con el intercambio a nivel muscular en el miembro superior. En tal sentido, una de las diferencias que se identifican y que son claramente conocidas son los diferentes tipos de capilares que se encuentran a nivel microcirculatorio. Como ustedes ya saben, se describe la existencia de capilares continuos, fenestrados y discontinuos. Las características de estos capilares van a condicionar la capacidad de intercambio del lecho microcirculatorio, no solamente en términos cualitativos, sino también cuantitativos. Más allá del reconocimiento de la existencia de particularidades a nivel microcirculatorio, esquemáticamente podemos decir que la microcirculación podría definirse como una arteriola, una vénula y la red de capilares interpuesta entre ambas. Por otra parte, así como existen diferencias a nivel de los tejidos en cuanto a los requerimientos, también para un mismo tejido existen diferencias en las necesidades en distintos momentos. De esta manera, una de las cosas que resulta evidente es que la microcirculación no puede considerarse como una estructura estática, invariable, que no presenta modificaciones. Por el contrario, se observa que a nivel microcirculatorio existen cambios tanto agudos como crónicos. En este último caso se refiere a cambios adaptativos. Cuando analizamos las respuestas agudas, un rol central, independientemente del lecho microcirculatorio que estemos analizando, es el rol desempeñado por el músculo liso como efector de los mecanismos reguladores. Al respecto, a nivel de la microcirculación, en este caso particular se muestra a nivel arteriolar, existe músculo liso que es capaz de responder e integrar información provenientes de a nivel local a través de factores vasoactivos reguladores que se liberan en relación a los requerimientos tisulares con factores de control global, neuroendocrino por ejemplo. De esta manera, tenemos la posibilidad de un ajuste local y a su vez de la integración de los requerimientos locales a requerimientos globales del organismo. Cuando analizamos las funciones que se le atribuyen a la microcirculación, algunas de estas ya las hemos ido analizando en las distintas instancias que tuvimos en el módulo de hemodinamia. Ya sabemos que se concentran aquí las resistencias vasculares periféricas relacionadas con la poscarga y es a nivel microcirculatorio donde existe
un factor determinante central de la presión arterial media y el flujo sanguíneo global. También hemos visto que a nivel microcirculatorio existe contribución a la función de reservorio sanguíneo. Este aspecto está relacionado fundamentalmente con las vénulas de este sector del sistema cardiovascular. Por otro lado, y ya hemos hecho mención a la existencia de la posibilidad a nivel microcirculatorio de controlar el flujo local mediante modificaciones del tono del músculo liso vascular. De esta manera podrías adaptarse a requerimientos e integrar las demandas locales a las demandas y disponibilidad globales. También se ha definido la existencia de una función reguladora por parte de la microcirculación del tejido circundante. Al respecto, se habla de que existe una secreción o una modulación por acciones parácrinas de factores que son liberados en la microcirculación y que actúan a nivel del parénquima. A modo de ejemplo, se ha descrito la liberación de factores que disminuyen la formación de radicales libres, ejerciendo un efecto protector sobre el tejido. Además de ser el sitio donde ocurre el intercambio y en relación con lo mencionado previamente, a nivel microcirculatorio existen acciones tendientes a crear las condiciones adecuadas para que el intercambio sangre-tejido ocurra en las mejores condiciones posibles. Si analizamos nuevamente esta figura que hemos ido viendo en forma reiterada a lo largo de las distintas instancias, vamos a poder identificar algunos aspectos característicos de la microcirculación y que están relacionados con ser el sitio más adecuado para el intercambio. Por ejemplo, encontramos que a nivel de la microcirculación, en particular a nivel de los capilares, la velocidad del flujo es la menor que hay en el sistema. Por otra parte, el área de sección transversal equivalente a nivel de los capilares es la mayor que se identifica en el sistema vascular. Cabe recordar que cuando nosotros hablamos de área de sección transversal equivalente, nos referimos al área resultante de la sumatoria de las áreas individuales de los distintos capilares. Obviamente, si consideramos un capilar individual, su diámetro es muy pequeño y es el menor en términos comparativos al observado en otros sectores del árbol vascular. Sin embargo, el área de sección transversal equivalente es la mayor a este nivel. Por otro lado, se observa, como dijimos, una gran caída de presión a nivel de la entrada al lecho microcirculatorio, de manera tal que a nivel de los sitios de intercambio, a nivel de la microcirculación y a nivel en particular de la red capilar, encontramos bajos niveles de presión y pulsatilidad. Esos bajos niveles de pulsatilidad son fundamentales para asegurar un adecuado intercambio. Cuando analizamos en términos de flujo, se vio que a nivel de la red capilar es necesario que exista un flujo continuo, pero que presente cierta pulsatilidad u oscilaciones, que es bien distinto a lo que el corazón entrega y que, como vimos, se encarga entonces de actuar como adaptador el sistema arterial. Finalmente, otro de los elementos característicos de este sector es la baja viscosidad. Si nosotros pensamos en el tamaño de los vasos que conforman la microcirculación, este concepto podría chocar con el concepto de cuáles son los determinantes de la viscosidad. Este fenómeno de baja viscosidad a nivel de la microcirculación, en particular a nivel de los capilares, responde a la disposición que adoptan a este nivel los glóbulos rojos. En este esquema se muestra cómo los glóbulos rojos se organizan o se disponen en distintos vasos, cuyo diámetro disminuye desde abajo hacia arriba. En el vaso de menor diámetro, podría corresponder a un capilar, vemos que los eritrocitos se disponen en el centro del vaso,
desplazando el plasma hacia la periferia del mismo. De esa manera, lo que obtenemos como resultado es una baja viscosidad y baja resistencia al flujo. A continuación, analizaremos el intercambio a nivel de la microcirculación, utilizando algunos ejemplos característicos que nos permiten analizar cuáles son los factores determinantes y cómo es que ocurre ese intercambio. Para comenzar el análisis, me interesa destacar que podemos analizar el intercambio teniendo en cuenta la vía y los mecanismos que involucra. Cuando nosotros analizamos el movimiento de una determinada sustancia de intercambio, podemos definir que la misma se puede mover por vía paracelular o por vía transcelular. En el primer caso, el movimiento ocurre entre las células, mientras que en el caso del transporte transcelular o del intercambio transcelular, la sustancia que se intercambia se mueve a través de la célula. Por otra parte, distintos mecanismos están involucrados en el intercambio. Para algunos solutos, el intercambio ocurre por difusión, siendo un transporte pasivo a favor de un determinado gradiente de concentración. En el caso del solvente, el agua, el intercambio ocurre por convección. Algunos solutos también son intercambiados por el mecanismo de arrastre de solvente y para algunos cobra importancia el intercambio por transporte vesicular. Para empezar, analizaremos el intercambio de oxígeno y CO2 entre el tejido y el capilar. Como sabemos, el intercambio ocurre en el sentido de movimiento de oxígeno desde el capilar hacia el tejido para el caso del oxígeno y un movimiento en sentido contrario para el caso del CO2. El intercambio ocurre por difusión y puede ocurrir por vía transcelular, ya que tanto el O2 como el CO2 pueden atravesar la célula. El modelo de intercambio gaseoso más utilizado es el modelo de Crowe, el cual presenta algunas limitaciones relacionadas con las asunciones que realiza, pero que a los efectos de analizar el intercambio de oxígeno y CO2 en esta instancia nos va a ser de utilidad. Según el modelo, un cilindro de tejido rodea a un capilar, que es lo que señalamos aquí. El intercambio de ese tejido ocurre con ese capilar que discurre por el eje de ese cilindro tisular. La tasa de difusión gaseosa para el CO2 y para el O2 va a depender de las características del tejido. Para el caso particular del oxígeno, consideremos que a medida que la sangre se desplaza desde el extremo arteriolar, la entrada, hacia el extremo venoso o salida, se produce la difusión de oxígeno hacia el tejido, hacia el intersticio. De esa manera, a medida que nos movemos desde el extremo arterial al extremo venoso, observamos que dentro del capilar existe una caída del contenido de oxígeno y una caída de la concentración que está relacionada con la presión de oxígeno a nivel del capilar. Entonces, partimos de niveles de oxígeno ubicados aproximadamente aquí en el extremo arteriolar, hasta alcanzar niveles, ¿sí?, de oxígeno que se ubican a este nivel, ¿sí?, a estos valores, en el extremo venoso del capilar. Cuando nosotros analizamos la presión de oxígeno, ¿sí?, que hay dentro de cualquier punto dentro del capilar, vemos que la misma va a depender, ¿sí?, el valor que nosotros registramos va a depender
Por un lado, del contenido de oxígeno de la sangre, de la concentración de oxígeno libre, del flujo sanguíneo, también del coeficiente de difusión radial, es decir, de la facilidad con la que puede desplazarse el oxígeno, también del radio del capilar, del radio del cilindro tisular con el que el capilar intercambia, del consumo de oxígeno del tejido, es decir, cuánto ese tejido está utilizando del oxígeno que se le ofrece, y de la distancia, obviamente, en la que nosotros estemos realizando la medida. Por supuesto que, como vimos, el contenido de oxígeno va a ser 1 y la concentración de oxígeno va a ser 1 si nosotros hacemos la medición a este nivel que si la hacemos a este otro nivel del capilar. A partir del modelo de Krog, uno podría analizar cómo es la utilización, la extracción de oxígeno en el tejido particular o en el órgano. Sin embargo, más allá de que eso pudiera tener interés teórico, en la práctica es poco factible de realizar, ¿sí? En cambio, se considera en forma global el intercambio de un órgano o de un tejido considerando una única sector de entrada y un único sector de salida, de manera que se considera la concentración que hay a nivel arterial a la entrada al órgano o tejido que estemos analizando y se relaciona con el contenido o la concentración de aquella sustancia que estemos estudiando, en este caso particular el oxígeno, a nivel de la salida del órgano a nivel venoso. Se define así la diferencia, como vemos acá, la diferencia arteriovenosa para esa sustancia que estamos estudiando, que se calcula simplemente como la diferencia entre la concentración de esa sustancia a la entrada, o sea, a nivel arterial, y la salida, y la concentración a la salida, es decir, a nivel venoso. Podríamos decir que, en definitiva, la diferencia arteriovenosa nos está indicando la cantidad de esa sustancia que es retirada por el órgano. En el caso del oxígeno en particular, se habla de una diferencia arteriovenosa de oxígeno, que se obtiene como la diferencia entre la concentración arterial de oxígeno y la concentración venosa de oxígeno. Este es un parámetro frecuentemente utilizado porque guarda relación, como vamos a analizar, con la actividad metabólica, o nos está poniendo en evidencia la actividad metabólica del tejido y la capacidad de utilizar el oxígeno. A partir del cálculo de la diferencia arteriovenosa, podemos definir la tasa de extracción. Simplemente lo que hace es relativizar la extracción o diferencia arteriovenosa a la oferta, es decir, a la concentración que llegaba, o que se le brindaba o que se le aportaba la concentración arterial. La tasa de extracción entonces es la diferencia arteriovenosa dividida la concentración arterial de oxígeno. Si bien a los efectos del análisis definimos los distintos factores que influyen en el intercambio a nivel del capilar, cuando nosotros analizamos un órgano globalmente o un tejido, vemos que el principal determinante, o dentro de los distintos determinantes del intercambio, los principales son el flujo sanguíneo y el consumo de oxígeno por el órgano. Ese flujo sanguíneo que está relacionado con cuánta sangre le llega y por tanto cuánto es el aporte de oxígeno hacia el órgano, y el consumo de oxígeno estaría relacionado con la actividad metabólica del tejido. Por tanto, cuando nosotros analizamos y podemos estudiar el metabolismo tisular considerando el consumo de oxígeno por parte del órgano que estemos interesados en analizar.
¿Cómo lo obtenemos? Ese consumo de oxígeno es igual al flujo sanguíneo al órgano por la diferencia arteriovenosa. Es decir, esto dijimos que era cuánto extrae y esto es cuánto le aporta. De alguna manera, relacionando estos dos parámetros, el flujo y la diferencia arteriovenosa, vamos a tener una estimación, un indicador de cuánto es lo que está consumiendo ese tejido. Analizaremos ahora el intercambio de solutos pequeños hidrosolubles. Lo primero que debemos tener en mente es que el endotelio constituye una limitante para el intercambio de solutos no liposolubles. Por tanto, los solutos hidrosolubles pequeños, por ejemplo de tamaño menor que el de la albúmina, pueden ser intercambiados mediante la difusión, o sea, transporte a favor de un gradiente de concentración, utilizando la vía paracelular. De esta manera van a movilizarse por el espacio que existe entre las células. Si bien, como les mencioné, el principal mecanismo de transporte es la difusión pasiva, también contribuye al intercambio de solutos pequeños el mecanismo de arrastre de solvente, que es el intercambio que ocurre durante la movilización del solvente, del movilización del agua, que arrastra consigo algunos de los solutos que se encuentran en solución. Veamos ahora cómo podemos describir el intercambio para el caso de una sustancia X, que tiene una concentración determinada a nivel del capilar y una concentración de esa sustancia a nivel del espacio intersticial. Las concentraciones de esas sustancias son distintas, de manera que existe una diferencia de concentración de ese soluto entre la sangre o el capilar y el espacio intersticial. Esta diferencia de concentración podríamos considerarla como la fuerza impulsora para el intercambio. Veremos después que cuánto efectivamente se intercambie va a depender de las características de la membrana y de algunas características que también tienen que ver con el propio soluto que se va a intercambiar. La cantidad de soluto X que atraviesa un área de superficie en la unidad de tiempo se denomina flujo de X. Ese flujo de X va a depender del gradiente de concentración, es decir, de la diferencia que existe en la concentración de ese soluto a uno y otro lado de la membrana. Pero además va a depender de este coeficiente denominado coeficiente de permeabilidad, que me va a indicar la facilidad con la que ese soluto atraviesa la membrana del capilar. Si tenemos en cuenta que, como dijimos, el coeficiente de permeabilidad define la facilidad con la que ese soluto se mueve a favor del gradiente de concentración, resulta fácil entender que este coeficiente de permeabilidad representa la relación que existe entre el espesor de la superficie de intercambio y la difusión de esa sustancia dentro de la pared. A mayor espesor, más difícil le será a esa sustancia desplazarse desde el compartimento en el que está más concentrado a aquel en el que la concentración es menor. De igual manera, el coeficiente de difusión, que consideraremos más adelante que es lo que representa, a mayor coeficiente de difusión, si le es más fácil difundir esa sustancia, para un mismo gradiente de concentración, el flujo de intercambio va a ser mayor. De manera tal que podríamos decir que la permeabilidad resulta del cociente entre el coeficiente de difusión y el área y el espesor de la membrana.
seguramente puedan leer que en realidad el intercambio está definido por la siguiente ecuación. Esto se debe a que en la práctica se desconoce el área de superficie destinada al intercambio y por tanto no es posible calcular el flujo de soluto. En su lugar se calcula lo que se conoce como flujo de masa, que es la cantidad de soluto por unidad de tiempo. Podemos decir entonces que a diferencia de lo que ocurría para el oxígeno, en el caso de los solutos pequeños, el intercambio tiene como factores determinantes principales el flujo sanguíneo y las propiedades de intercambio global de los capilares. Esas propiedades de intercambio global de los capilares se reúnen en este factor que conjuga la permeabilidad y la superficie de intercambio. De manera tal que para una determinada diferencia de concentración entre el capilar y el intersticio, cuanto mayor sea este factor, mayor va a ser la transferencia o el movimiento de esa sustancia entre los dos compartimentos. Las propiedades de intercambio global que habíamos definido como el producto entre la superficie y la permeabilidad varían entre los distintos tejidos. Esas diferencias están relacionadas con las funciones específicas y los requerimientos nutricionales específicos de los distintos tejidos. Asimismo, un aspecto fundamental es que esas características, esas posibilidades de intercambio pueden ser modificadas. A modo de ejemplo, ante un aumento de los requerimientos metabólicos, se produce un aumento del número de capilares perfundidos, es decir, hay un reclutamiento de capilares. Ese reclutamiento, como adelantamos, va a estar relacionado con una modificación del tono del músculo liso vascular. La relajación del tono del músculo liso vascular a la entrada, o sea, una disminución del tono del músculo liso arteriolar, va a permitir que capilares que no estaban siendo perfundidos ahora sí lo estén y por tanto participen del intercambio. De esta manera hay un aumento de la superficie disponible para el intercambio, es decir, a partir de la modificación que analizamos, lo que hicimos fue modificar este factor y por tanto, para un mismo gradiente de concentración, nosotros tenemos la posibilidad de un mayor intercambio, que se visualiza a partir de una mayor transferencia de soluto que responde a esos requerimientos aumentados que analizamos. Por otra parte, no solamente podemos recurrir ante aumentos de los requerimientos a modificaciones del número de capilares que están siendo perfundidos. También las uniones intercelulares pueden verse modificadas en distintas situaciones. Es decir, estas estructuras, las uniones intercelulares, no son estáticas, sino que pueden ser modificadas, reguladas por diferentes factores y mecanismos de señalización extracelular e intracelular. ¿Qué significado tiene esto? Si nosotros, por ejemplo, modificamos la unión intercelular, podemos modificar la capacidad que tiene o la facilidad con la que ese soluto puede desplazarse a través de la membrana a favor del gradiente de concentración. Un ejemplo claro de las modificaciones que ocurren a nivel de las uniones intercelulares se observa
en respuesta a un daño tisular, en la respuesta inflamatoria. En ella hay un aumento de la permeabilidad tisular porque porque se producen cambios en la configuración de las células, porque hay modificación del citoesqueleto, que produce una separación de los espacios intercelulares y por otro lado, porque la adhesión intercelular se reduce por modulación de las uniones intercelulares por parte de factores mediadores inflamatorios. Es decir, que nosotros podemos modificar, por un lado, el área de superficie disponible para el intercambio, como puede ser a partir del reclutamiento de capilares, aumentando el flujo sanguíneo y la superficie de intercambio, y por otro lado también podemos modificar la facilidad en la que ese soluto puede ser transportado a través de la membrana, modificando las vías de intercambio. Modificando en este caso, que habíamos analizado de solutos pequeños hidrosolubles que se mueven por vía paracelular, podemos modular o modificar en respuesta a distintos mediadores las características de las uniones intercelulares de manera tal de poder modificar a partir de ello la capacidad de intercambio de ese tejido particular. Me interesa volver a analizar la permeabilidad. Hasta el momento hemos mencionado que la misma está relacionada con el coeficiente de difusión en la pared y el espesor de la misma, en forma tal que aumentos del espesor y reducciones en el coeficiente de difusión disminuyen la permeabilidad de la membrana, disminuyen el coeficiente de permeabilidad. Hasta el momento lo hemos analizado como una característica de la membrana en sí misma. Sin embargo, cuando analizamos el intercambio, estamos analizando la permeabilidad de un determinado soluto. La permeabilidad de la membrana va a estar condicionada por características particulares del soluto. Es decir, si nosotros, mantenemos la membrana incambiada y analizamos el intercambio de dos solutos que tienen igual fuerza impulsora, es decir, igual gradiente de concentración, vemos que el intercambio puede diferir entre ellos. A modo de ejemplo, vemos que el intercambio disminuye a medida que aumenta el tamaño molecular. Por otro lado, otro factor que afecta el intercambio es la carga. Las cargas negativas del glicocáliz endotelial repelen las moléculas con carga negativa, limitando su intercambio, mientras que favorecen el tránsito de moléculas cargadas positivamente. Entonces, cuando nosotros analizamos la permeabilidad de un determinado soluto, tenemos que tener en cuenta que la misma está relacionada con características propias de la membrana, pero también con las características del soluto que se va a intercambiar.